están? Bienvenidos. Este es el segundo programa de Sin Relativismos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en toda la semana? Pues para poder comenzar de la mejor manera este programa, les invito si me pueden acompañar en una oración. Cerramos nuestros ojos y Padre bendito, gracias Señor por este tiempo, por este espacio. Este programa, Señor bendito, es tuyo y justamente vamos a hablar de ti. ¿Y quién más sino tú mismo, Señor, que puedes revelarte a nosotros a través de tu palabra, a través de lo que podamos ver en la Biblia, Señor, a través, Padre Santo, de lo que nos puedas dar a nuestro propio espíritu y nuestro propio corazón? Señor, si ya conocemos cosas de ti que se nos han olvidado, por favor te pedimos, Señor, que tú nuevamente las traigas a nuestra mente, a nuestra conciencia. Queremos saber más de ti, Señor. Nunca vamos a terminar de conocerte y esa es una gran bendición. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Toma tu lugar, entrónate. Este tiempo y este espacio, Señor, es tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Bueno, y para empezar, quisiera hacer justamente esta recapitulación del programa pasado. Recordemos que vimos que es teología sistemática. ¿Por qué estudiar de una manera más metodológica la palabra de Dios? Y también vimos dos preguntas, así como súper importantes. Una era la pregunta, ¿por qué podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? Y la otra pregunta era, ¿qué tanto de Dios podemos conocer? A la primera pregunta vimos que la respuesta es de ¿podemos conocer a Dios? Sí podemos. Él mismo se revela. Él se revela por medio de su naturaleza, recordemos, por medio de su palabra y por el testimonio interno que Él mismo nos da. Y a la pregunta de qué tanto podemos conocer de Dios, vemos que pues Él es infinito. Podemos conocer ciertas cosas de Él, pero no lo podemos conocer plenamente o exhaustivamente. ¿Cómo es eso? Podemos conocer que es verdadero. Conocemos las cosas verdaderas y ciertas de que mismo Dios se puede revelar, por ejemplo, que es amor, que es luz, que es justicia, pero también pues no conocemos todo del amor de Dios o todo de la justicia de Dios o todo de todo, ¿no? Entonces podemos conocerlo verdaderamente, sin embargo no exhaustivamente. Eso es muy parecido, por ejemplo, como a nosotros conocemos a nuestra propia familia. Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Podemos decir que los conocemos, sabemos cómo actúan, qué es lo que hacen, pero no conocemos todos sus pensamientos, todos sus deseos, no los conocemos exhaustivamente. Pero sabemos quiénes son. Lo mismo pasa con Dios. Él se revela en las situaciones en las que Él mismo quiere revelarse, ¿no? Y pues, pensándolo bien, también es súper importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, porque muchas veces nos volcamos justamente en conocer a otros, cuando nosotros a nosotros mismos no tenemos idea bien de por qué sentimos lo que sentimos o cómo somos, quiénes somos. Y esta parte del autoconocimiento también es muy importante. La verdad es que sí es muy bueno hacer introspecciones regulares acerca de quiénes somos o quiénes estamos siendo. ¿Qué es introspección? Es como voltear nuestros ojitos a nosotros mismos, a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué es importante tener este mismo autoconocimiento? Es importante porque si no sabemos lo bueno y lo malo de nosotros, pues ¿cómo podemos decirle al Señor que nos cambie? ¿Cómo podemos darnos cuenta todos los cambios que el Señor ha hecho en nosotros? Si efectivamente pues ni nos conocemos ni somos conscientes, ¿no? Y luego, bueno, somos cambiantes y luego hay cosas de nosotros mismos que no sabemos. Pero wow, si tenemos a un Dios que se revela a sí mismo, que quiere tener una relación con nosotros, imagínense, pues completamente puede revelarnos
a nosotros mismos, ¿no? Dios mismo nos puede revelar cosas de nosotros mismos, que nosotros, por ser nosotros, pues no nos damos cuenta. Y la verdad es que es muy padre y muy importante, ¿no? Que tengamos también este conocimiento para poder, pues espiritualmente conocer más a Dios. Así que el conocernos también es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. Es súper, súper, súper fundamental. ¿Por qué estoy hablando en estos primeros programas de el conocer a Dios, si podemos conocer a Dios, si no? Algunos a lo mejor podrían pensar, ok, pues es que sí, es como muy básico y sobre todo pues estamos en Radio Cristiana, ¿no? O sea, si somos cristianos, pues claro que Dios se puede conocer, claro que Dios se puede revelar a sí mismo, pero hay algunas cosas que no son tan obvias o a veces por obviarlas tanto, pues las perdemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todos aquellos cristianos que han tenido años y años y años de ministerio, de que están en fuego, de que ya es milagros, señales y prodigios, y luego nada más oímos en las noticias de que ya apostataron de la fe? O sea, eso quiere decir que se apartaron completamente, aún sabiendo quién era Dios. Eso quiere decir que estos fundamentos en realidad no estaban bien cimentados en su ser. Entonces es súper importante saber que Dios existe, que sí lo podemos conocer, que Él siempre está al lado de nosotros, que Él se revela, que esa revelación es progresiva. ¿Por qué? Porque no podemos conocer a Dios en su totalidad, todos los días lo estamos empezando a conocer. Entonces, en esa revelación progresiva, pues te enamoras más de Él, porque más lo conoces. Entonces hay que fundamentarse en estos principios doctrinales. En realidad es eso, porque pues es la base. A la pregunta de qué tanto podemos conocer de Dios, pues también es súper importante saber que no lo podemos conocer completamente. ¿Por qué? A lo mejor lo podemos obviar, pues sí, no podemos conocer a Dios completamente, ok. Entonces, ¿por qué cuando viene la prueba, cuando a lo mejor estás pasando en una circunstancia completamente dolorosa, si reclamas porque no entiendes, si apostatas, o si te enojas con Dios, o si clamas así de por qué, ¿no? Eso quiere decir que justamente este principio de que no podemos conocer todo de Dios no está bien fundamentado en nosotros. Si realmente sabemos que no podemos conocer todo de Dios, descansamos en su soberanía. Esa es la cuestión. Descansamos en su soberanía. ¿Por qué? Porque asumimos y aceptamos, porque su misma palabra lo dice, que no lo podemos conocer todo a veces y no podemos entender todo de Dios. Es justamente Él es hermoso y muchas veces sí nos dice, no, Señor, por favor, no entiendo, y ahí viene la respuesta. Y Señor, por favor, ayúdame, y ahí está la ayuda, pero hay veces que no. Hay veces que nuestra fe es probada justamente para saber eso, ¿ok? No estás entendiendo lo que está pasando en tu vida, pero sabes que no me vas a entender completamente. ¿Me crees o no me crees? ¿Descansas en mi soberanía o no? Entonces, con estos ejemplos vemos por qué es súper, súper importante que esto, que parece básico, quede súper claro, porque es la base y el fundamento pues de nuestra fe. ¿Qué tanto de Dios podemos conocer? ¿Cómo podemos fundamentar nuestra fe y amar a un Dios que no conocemos? Entonces, por eso, de todas estas preguntas, por eso, de estos primeros temas de este programa, de justamente sin relativismos, como absolutas verdades de Dios que nos revela a través de su palabra. Entonces, continuemos. ¿Por qué vimos? ¿Por qué Dios podemos conocer a Dios? Sí. ¿Qué tanto de Dios podemos conocer? Pues poco, realmente lo podemos conocer. Cosas verdaderas,
pero no plenamente y no exhaustivamente. Entonces, la siguiente pregunta que surge es, pues, de lo que sí podemos conocer, pues, ¿cuáles son esas cosas? ¿No? ¿Qué sí podemos conocer de Dios? ¿Qué sí nos está enseñando el Señor? Entonces justamente vamos a ver los atributos del mismo Dios que nos viene en su palabra. Y aquí vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Justamente vamos a ver estos atributos. ¿Cuáles son los atributos que podemos, características de Dios? Pues vemos que a lo largo de la palabra son muchos atributos. Entonces, para poderlos analizar, para poderlos conocer, pues la mayoría de los teólogos llegaron a varios consensos, hay varias clasificaciones. Yo voy a hablar de dos en la que casi todos los teólogos están de acuerdo, y es los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios. Así los podemos clasificar y así podemos saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ¿quién es Dios en qué cosa? Y ahora vamos a entrar a las definiciones. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que nosotros no tenemos, que solamente le pertenecen a Dios. Como son cosas que solamente le pertenecen a Dios, a veces no las entendemos de todo, ¿no? Porque pues sí son bien diferentes a nosotros, es solo Dios. Estos atributos responden justamente a la pregunta, ¿de qué manera es Dios diferente a nosotros? ¿No? Por ejemplo, la eternidad. La eternidad, ese es un atributo solamente de Dios. Nosotros, como dice la palabra del Señor, vamos a poder estar en la eternidad con Él, ¿no? O sea, vamos a tocar esa parte de ese atributo que tiene Dios de la eternidad. Sin embargo, nosotros no fuimos eternos. Nosotros tuvimos un inicio. Él nos creó. Nosotros sí tuvimos un principio, pero no vamos a tener un final, ¿no? Vamos a ser eternos junto con Él. Pero como tuvimos un principio, pues eso quiere decir que no somos eternos. Ahí está la diferencia, ¿no? Aquí es donde viene el concepto de que nosotros somos inmortales, ¿no? Sí, somos inmortales porque ya sea en la presencia del Señor o no, de todas maneras, pues vamos a vivir. Entonces, ese atributo es completamente diferente a nosotros. Por ejemplo, inmutabilidad del Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es solamente de Dios. Nosotros somos súper cambiantes. La omnipresencia de Dios, pues eso obviamente no lo podemos entender. Es un atributo incomunicable. Ahora, los atributos comunicables son los que sí compartimos con el Señor. Los podemos entender más. Nosotros tenemos eso mismo que Dios tiene. ¿Por qué podemos tener atributos de Dios? Pues esto lo vemos desde Génesis. Justamente Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, pues podemos compartir estos atributos. Entonces, la respuesta a la pregunta es en qué somos parecidos, ¿no? ¿Cómo es Dios semejante a nosotros en sus atributos de ser, en los atributos intelectuales, o sea, en la mente de Dios y en su moralidad? Wow, y aquí sí vamos a entrar a cosas como bien profundas cuando toquemos estos temas morales de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, su amor con nosotros es un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque yo puedo amar, ¿no? Yo entiendo que Dios es amor porque yo amo, ¿no? Yo entiendo que Dios tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento tal que hasta lo puedo dar, ¿no? Lo puedo dar. Misericordia. Entendemos y sabemos por qué Dios es misericordioso, porque nosotros también lo damos. Entonces, estas son un poco más fáciles de entender. Bueno, en el programa de hoy yo quiero tocar un tema incomunicable, un atributo incomunicable de Dios, que es la independencia o la aseidad de Dios.
¿Qué es la independencia o aceidad de Dios? Bueno, pues este atributo se define como prácticamente Dios no nos necesita, ni a nosotros, ni a ningún aspecto de la creación. Sin embargo, nosotros podemos proporcionarle gozo y podemos gozarnos junto con Él. ¿Qué es aciedad y por qué son sinónimos? Aciedad viene del latín ace, o sea, por el mismo. Por él mismo. Eso quiere decir que Dios no nos necesita para existir, ni ninguna otra razón por la cual el Señor nos necesita a nosotros. Oye, a algunos les podría parecer un poco fuerte esta característica de Dios, sin embargo, así es. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos en donde justamente vemos esto. Primero está Hechos 17, del 24 al 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, todo es soportado por Él. Otra cita es Job 41:11. Sabemos que el libro de Job hay mucho del Señor que justamente cuando le está respondiendo a Job, pues vemos su independencia, la independencia y la aciedad de Dios. En Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. El Salmo 50 del 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales y los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. El Señor es aún sin nosotros. Entonces aquí podemos ver algunas ideas erróneas que filosofías o pensamientos a lo mejor hasta de nosotros mismos, ¿no? Que hemos pensado acerca de este principio que ahorita estamos viendo. Por ejemplo, una idea errónea es, pues, nosotros creamos al Dios que necesitamos. Aquí vemos que esa idea se rompe completamente porque Dios para nada cumple con lo que nosotros deseamos. Sí, con lo que necesitamos. Nosotros necesitamos de Dios, pero que nosotros creemos al Dios que realmente deseamos, ese no es el Dios de la Biblia. A lo mejor puede ser el Dios, no con D minúscula, de todas las filosofías como New Age y todos esos en donde están muy light, en donde no hay pecado, en donde no existe el infierno, en donde todos vamos a ir al cielo. A lo mejor en ese tipo de filosofías, sí, herejías, hasta herejías, pero el Dios de la Biblia no nos habla que es así, pero para nada. El Dios que nosotros leemos es un Dios justo y que se necesita a Él mismo, no necesita a nadie más. La otra idea errónea es la que, bueno, pues a lo mejor Dios estaba bien solo, ¿no? En el cielo. Entonces, pues nos creó a nosotros para, pues no estar solo, ¿no? Para que nosotros estuviéramos con Él. Bueno, a ver qué dice la palabra con respecto a esta idea. Vamos a ver primero Juan 17:5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo y con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pues eso quiere decir que Jesús estaba antes que el mundo fuese. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, el Padre
pues no estaba solo. Inclusive, no solamente Jesús. Vemos que cuando Juan pudo en Apocalipsis, se le abrieron los ojos y pudo ser tomado en el Espíritu y pudo estar en el trono de Dios. Pues a ver, veamos qué es lo que Juan describe de cómo es el cielo. Y para eso les invito a que podamos leer todo el capítulo de Apocalipsis 4, que en realidad está pequeño, y si me pueden acompañar, estaría ideal que pudiéramos cerrar los ojos y escúchenme, me están escuchando cómo yo lo leo y nos imaginamos cómo verdaderamente es ese cielo. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea, estos piedras preciosas, rojas, cafés, así es la jaspe y la cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, 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 aleluya. Ahorita no voy a hacer, obviamente, un análisis hermenéutico, ¿no?, de Apocalipsis 4. Aquí solamente nos damos cuenta que el cielo está lleno de vida, de colores, de voces, de ese gobierno celestial del que nos habla también Efesios, Ezequiel y todos, muchos libros nos hablan de ese reino espiritual que verdaderamente es súper real como el que nosotros estamos viendo ahorita. Entonces, porque Dios nos creó porque estaba solo, desechado, erróneo. Dios no nos creó porque está solo, porque luego muchas veces pensamos en algo así como etéreo, no como un Dios espíritu en medio de la nada, y no, aquí el Señor mismo nos está revelando que está lleno de vida, está lleno de vida todo. Entonces le damos súper gracias al Señor por esto. Entonces vemos que el mundo espiritual no está limitado por nuestro espacio-tiempo, ¿no? Nuestro espacio-tiempo, lo físico que vemos. El mundo espiritual es muchísimo más allá que nosotros. Entonces, otro versículo que describe esta independencia de Dios es Éxodo 3:14.
que claro que no lo sabemos todos, cuando Moisés le pregunta quién eres y él dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces aquí él mismo se describe como el que es. O sea, esto implica que su existencia y su carácter se determinan por él mismo, por sí solo. No depende de nadie ni de ninguna otra cosa. Aquí luego tenemos otra idea errónea, que es que si no existiéramos nosotros, Dios no existiría. Error. Vemos aquí, por la palabra de Dios, que aún sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente amor, infinitamente justicia, eterno, omnisciente, omnipresente. Él seguiría siendo quien es. ¡Wow! Inclusive, hay argumentos científicos que analizan justamente esta parte de independencia de Dios. Si Dios no hubiera sido independiente al universo y a toda la creación, pues no pudiera haber sido creado, ¿no? El universo, habiendo tenido un principio, por ejemplo, científicamente comprobado, que es el Big Bang, ¿no? Alguien lo tuvo que crear, o sea, el universo es causal, o sea, tuvo que tener una causa inicial. Todo lo que inicia, todo lo que tiene un principio, pues tiene una causa. Por eso Dios es eterno, Dios no tiene una causa, Dios es. Este argumento de análisis como científico se llama el argumento del diseño fino. ¿Qué dice este argumento? El argumento del ajuste fino dice que por ajuste fino nos referimos al hecho de que el universo está extremadamente estructurado y de manera precisa, las cuales requieren que todos los elementos entren en complejidad estable y reproducible. O sea, es un diseño completamente, o sea, de una inteligencia superior, obviamente Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser un ajuste fino del universo? Vemos que el universo está completamente ajustado por las leyes de la naturaleza y por las constantes físicas y aún por la distribución de la masa y energía, que es increíble, ¿no? Cómo está todo completamente balanceado. Dios no pudo haber estado dentro de eso, tuvo que estar afuera para poder crearlo. Aquí les invito a que veamos un video. Aquí en este video explica muy bien todo este tema. Y vamos al video. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que
ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. ¡Wow! Increíble. Inclusive los argumentos científicos nos sugieren que jamás pudo todo esto existir por obra del azar.
y no habría realmente una necesidad de la creación. No, realmente Dios lo hizo por su propia voluntad. Esto es, utilizando la voluntad de Dios, no porque fuéramos necesarios, sino por lo que Él quiso, sino porque Él quiso. Entonces, justamente como no compartimos esta independencia con Dios, muchas veces nosotros podemos sentirnos así como apartados, ¿no? Así como que, ¿por qué? Porque a nosotros Dios sí nos hizo seres sociables, ¿no? Nosotros sí necesitamos del otro, nosotros sí necesitamos de la familia, sí necesitamos compartir, y entonces si no tenemos esta necesidad cubierta, pues nos sentimos mal. Pero es que Dios es algo completamente diferente a nosotros. Dios puede ser completamente independiente y de todas maneras crearnos para su gozo. ¿Cómo vemos esto? Esto lo vemos en Efesios 11:12, gloria a Dios, que dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén, aquí está descrito todo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. La independencia de Dios, su aceidad, no nos deja sin significado. No nos deja sin significado. Esto vemos en Isaías 62, del 3 al 5, que dice, y serás corona de gloria en manos de Jehová y diadema del reino de la mano del Dios tuyo. Aquí Dios obviamente está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. Aquí Isaías, el profeta, está hablando justamente de eso. ¿Y qué dice de su pueblo? Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová está en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén, 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 amén. Somos importantes. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que nosotros somos significativos para Él. Por eso en Él está nuestra identidad y nuestro valor, porque Él mismo nos las da, porque se goza con nosotros. Amén, 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 amén. Entonces vemos que justamente este es el valor más grande. Este es el valor más grande que nosotros podamos tener. O sea, el significado mayor para todo ser humano y nosotros como pueblo de Dios, el significado más profundo de nuestra independencia, de nuestra valía, es Él. O sea, es Dios, porque a Él le plació crearnos y Él le plació darnos una importancia. Y es más, como lo vemos en su palabra y en todos los evangelios, Él inclusive nos hizo coherederos e inclusive nos hace llamar hijos suyos. Amén, 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 solo porque Él lo quiso. Entonces, en base a esta significación personal en la vida de todos en el pueblo de Dios, ser significativo para Dios es el sentido supremo, ¿no? Es el sentido supremo. O sea, lo más grande que podamos tener en nuestro sentido propio es el significado que tenemos para Dios mismo. No podemos imaginar ninguna otra significación mayor. Amén. Entonces, por eso, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que creemos que valemos fuera de Dios, pues vemos que es vacuo. Y como mismo Salomón lo decía, pues todo es vanidad. Todo es vanidad. En realidad, todo es vanidad fuera de Dios.
porque en Él solamente está el significado supremo del ser humano, de su pueblo, y de nuestra identidad y de nuestro valor. Gloria a Dios. Entonces así es como llegamos justamente a decirle al Señor, como le dijo David en este salmo, que dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? Nadie. Le has hecho poco menor a los ángeles y lo colmaste de gloria y honra. Gloria a Dios, solamente por su perfecta voluntad. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque entendemos que toda valía solamente depende de ti, Señor. Toda valía, Señor, viene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque aún no habiendo tenido la necesidad de crearnos, nos creaste. Gracias porque podemos sentir tu presencia y gozarnos junto contigo, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque pones en nuestro corazón y en nuestra mente esa hambre de seguirte conociendo. Queremos saber más de tus atributos, Señor, y queremos asumir los que ya sabemos, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que no necesitas de nosotros. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú eres más allá de nuestros criterios y aún de nuestra propia necesidad, porque solo así, Señor, podemos descansar en ti. Porque ese es el Dios que sí necesitamos, Señor, y que tú te muestras que eres en tu palabra, Señor. Tú que nos colmas, Padre Santo, de tu presencia, y que en esa presencia nos llenas todo en todo. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Gracias, pues así hemos terminado el programa de esta semana. Los invito a que el próximo martes puedan conectarse nuevamente. Recuerden que cualquier comentario, duda o aclaración aquí en los comentarios del Face o en el link. Recuerden, para poder hacer comunidad. Esto no nada más es yo hablando de estas cosas, es poder resolver sus dudas o poder estar en comunicación y en contacto. Que estén súper bien, que tengan excelente semana. Bye.